Romanos capítulo 12, vamos a leer para tener el énfasis del texto del versículo 3 hasta el versículo 8. Dice la Biblia: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Estamos en la carta de Romanos y como hemos estado hablando, estos versículos que acabamos de leer, específicamente de versículos 6 y 7, hablan de la importancia del uso de los dones espirituales para el servicio cristiano. El tema, por supuesto, es desde el versículo 1 del capítulo 12, cuya consagración del creyente hacia su Señor es lo más importante. Si no hay consagración, obviamente no podemos estar hablando de servicio. Lamentablemente, existen hoy algunos cristianos quienes hablan de consagración a Dios, pero no tienen actos de servicio entre los hermanos. Hay unos que están involucrados en muchos actos de servicio, pero su devoción a Dios es muy pobre. Lo cierto es que los humanos tenemos la tendencia a irnos a uno u otro extremo. La palabra del Señor enseña que debemos consagrarnos a nuestro Dios, y una vez que estamos consagrados como un sacrificio viviente en el altar a Dios de devoción y adoración, amor a Dios, entonces tendremos la capacidad para servirnos unos a otros. Lo importante aquí también es que el apóstol Pablo enumera una serie de dones a los cuales ha equipado a la iglesia para que ellos se sirvan mutuamente. Ahora, antes de entrar en tema, ¿cuál es la actitud fundamental también que está ubicada entre el versículo 1 y 2 y el versículo 7 que debe estar en cada cristiano para que ellos sean realmente un instrumento útil al Señor? ¿Cuál es? ¿La vimos el domingo pasado? Algunos escucharon, tal vez yo no me expresé bien aquella vez. Les recuerdo, humildad. Humildad. No es bueno que olvidemos eso. No es bueno. Debemos tenerlo bien claro. Es una actitud, una virtud cristiana. Algunos dicen que es la corona de las virtudes cristianas porque ella impregna a todas las demás. Un cristiano humilde, precisamente, será un instrumento útil al Señor. ¿Por qué? Porque definitivamente en la atmósfera, la sociedad en la que vivimos, la atmósfera que se respira, es que tú debes valorarte. Tú eres un campeón, tú eres una reina, tú eres lo más importante de este mundo, tú deberías quererte. Es que si yo no me quiero, ¿quién me va a querer? Si yo no me valoro, nadie me valora. Tú eres algo muy importante, primero tú, segundo tú, tercero tú. El peor problema, como me dijo una persona una vez, ya me he dado cuenta, me ha ido mal en la vida, hasta que por fin me ayudaron a entender cuál era el problema, y el problema era que yo siempre ponía a los demás por primero de mí, y ya eso no va a suceder, ahora yo me voy a amar a mí. A pesar de que eso se nos enseña en las escuelas, universidades, liceos, es la música popular, las canciones, las películas, las novelas, los libros, la psicología, la consejería, las iglesias, lamentablemente tengo que meterlas allí. Eso es una vil mentira. Porque la enseñanza de la Biblia es que no debes amarte a ti mismo. Inclusive, ese no era el tema, pero
Inclusive, ¿sabe que ahorita, por ejemplo, cuando se enseña o se publica que el mayor problema de las personas es la autoestima? Que sufren de baja autoestima. Eso es muy famoso y uno no puede ver un problema a alguien que tiene un problema real porque ya inmediatamente eso es que tiene poca autoestima. Eso es mentira. La Biblia dice, nadie jamás aborreció su propia carne. Inclusive, si viniste la semana pasada, hablábamos que desde esta área de la psicología, quienes han fomentado esa mentira, la cual el hombre de hoy se ha tragado, usan hasta la Biblia, por supuesto muy mal usada, para decir que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la base para todo verdadero amor a otro es que tú tienes que quererte a ti. Y eso fue lo que quiso decir Dios. Mire, eso es una mentira elaborada en el mismo infierno, porque eso no fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Dios manda a que ames a tu prójimo como a ti mismo, porque Él sabe que ya tú te amas mucho a ti mismo. Y está más bien quitándote la mirada de ti mismo para que empieces a ayudar a otros. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, pero bueno, esa era de la semana pasada, ¿verdad? Pasa que me preguntaron, entonces tuve que responder. Teniendo en cuenta la actitud fundamental que es la humildad, hablamos también que el concepto de humildad es un concepto que totalmente alarma a la mente moderna. El concepto de humildad el origen etimológico de esa palabra viene de una terminología que se refería a los esclavos y se refería a alguien de poco valor, inadecuado, bajo. Y que Pablo, tanto aquí en Romanos 12, como también en Filipenses, que hace una mayor profundidad, expande el tema de manera mejor, dice que los cristianos deben considerarse así. Deben crearse como alguien menor que sus hermanos. Que cada uno vea a los otros como superiores a él mismo. Y eso obviamente, definitivamente es importante para conservar la unidad de la iglesia, cuyo es el tema del apóstol en Romanos 12 y en Filipenses también. Pero nosotros expandimos que imagínate cómo serían nuestras relaciones laborales si actuáramos así. Y cómo serían nuestras relaciones matrimoniales si actuáramos así. Ahora, hay muchos cristianos, uno los oye, nos oímos decir, sí, le doy gracias a Dios que me rescató, porque yo en verdad, yo era una cucaracha. Sí, yo soy una cucaracha, pero hay de aquel que me trate como una cucaracha. Esa es la contradicción o las inconsistencias que tenemos. Pero a pesar de que no es que le estoy diciendo que se crea cucaracha, la Biblia sí dice que sea humilde. Y humildad es considerar a los otros como superiores a él mismo. ¿Me estás pidiendo algo imposible? Por supuesto. Porque primero tiene que haber una consagración a Dios completamente. Entonces tu problema no es de autoestima, tu problema es que no estás consagrado. Ese es el verdadero problema. Sin embargo, bueno, Pablo habla de los dones espirituales. Un tema... En el capítulo 12 de Romanos que acabamos de leer, Pablo no explica qué son los dones espirituales, de dónde provienen, cómo deberíamos entenderlos, cómo deberíamos usarlos, ni cómo vas a saber tu don. Usted no ve nada en eso en la carta del apóstol Pablo. Debido a la confusión que hay y la ignorancia del tema, nos obliga a hablar de esto y hacer lo que Pablo no hace en el texto. Porque él asume que todos saben y lo que hace es mandarlos a usar. ¿Sí lo ve, verdad? De manera que como tenemos diferentes dones, ustedes saben, el de profecía, úselo. El de servir, úselo. El de administrar, úselo. Aquel, úselo. Y la predicación podría ser algo de cómo usarlos.
Pero debido a, como decíamos ahorita, la confusión tan grande que hay, la ignorancia del tema, hace falta entonces hacer algo introductorio acerca de los dones. Es posible que predique este mensaje, si el Señor así lo permite, predicaría otro o dos más. Depende, como sabe que la otra le prometí un mensaje y fueron 4. Si el Señor, como el Señor nos guíe para entender acerca de para que aprendamos acerca de los dones espirituales, el tema. ¿Cuál es mi don? ¿Cómo sé cuál es mi don? Son los dones espirituales, esos que vemos ahorita, cómo se actúa, cómo lo hacen algunas iglesias. ¿Son falsos? ¿Son verdaderos? Es un tema serio. Y yo quisiera de verdad decirle que tengamos la seriedad, la humildad y la disposición para reconocer qué es lo que dice la palabra de Dios. Más allá de que alguna tradición denominacional diga lo que debe ser. Vamos a tratar de ver, será mi esfuerzo, y espero que sea así, que usted comprenda lo que dice la Biblia. Más allá. Pero lo cierto es que aullar como perro, revolcarse en el piso, temblar sin control, dejarse caer de espaldas, balbucear palabras sin sentido, actuar errático, perder la noción del tiempo y de la realidad, perder la conciencia. ¿Ha visto ese tipo de actividad donde se dice que hay una manifestación del Espíritu Santo? Es eso lo que nos enseña la palabra de Dios. Ujieres corriendo a tapar a las hermanas porque ellas, por el poder del Espíritu Santo, levantan la falda, se le ve la ropa interior y entonces hay que taparla porque el Espíritu Santo fue, se sabe, brusco. Eso se ve, eso no lo estoy inventando. Risa incontrolable, frenética y contagiosa. Gente caminando de un lado a otro, balbuceando maldiciones al diablo, zapateando la cabeza del enemigo. Ministros con voces enrosquecidas, explotando las potestades espirituales. Creyentes vomitando, eructando, arrastrándose, torciéndose, sacudiéndose al ser liberados. Ministros sacudiendo sus botellas para ministrar el agua del Espíritu, escupiendo agua a las personas en la boca por mandato de Dios, impartiéndoles el sudor de la unción, música estridente y luces de discoteca, es lo que se dice hoy, son los dones del Espíritu Santo. ¿Será eso real? Yo quisiera que no piense de una vez, no, porque no le guste, porque lo importante es lo que dice la Biblia. Pero todo lo que acabo de describir y muchas otras cosas más son aberraciones, y lo digo con tristeza, con dolor, que supuestamente se llevan a cabo en la iglesia que Jesucristo compró con su sangre. Un show mediático, un circo, y no el culto al verdadero y único Dios. Pero todas esas cosas son simplemente una versión moderna del desorden, confusión de la inmadura iglesia de Corinto. Y debido al tema que estamos hablando, Romanos 12, capítulo 12, versículos 6 al 7, y 1 Corintios capítulo 12, voy a pedirle que por favor se ubique también allí, son las dos porciones de todo el Nuevo Testamento que hablan más ampliamente acerca de los dones espirituales. Inclusive, en Corinto, Pablo
lo explica en el 12, 13 y 14. Nosotros vamos a tener una predicación introductoria del capítulo 12, versículos 1 al 3, por el día de hoy, para tener bases firmes acerca de los dones espirituales. Miren lo que dice, y es interesante, Romanos 12 y 1 Corintios 12. 1 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Como estábamos diciendo, todas estas cosas que estaba describiendo acerca de esa manifestación de los dones espirituales, y que de alguna manera a la iglesia o los cristianos que no tengan los tipos de manifestaciones que he descrito al principio, se les llama como personas que realmente no son cristianas, o eso es una iglesia muerta, porque no tiene el Espíritu. ¿Cuál es la razón por la que en Corinto y por la que la iglesia de hoy o aquellos centros que se llaman iglesia se comporten de esta manera? ¿Cuál debe ser o por qué será que si eso no es los dones espirituales, que es el planteamiento principal, por qué hay este tipo de manifestaciones que, como al nombrarlas al principio dan risa, pero que de verdad al final, si los meditamos bien, deberíamos terminar llorando? Una situación que en verdad no solamente a cualquier persona que tenga 3 dedos de frente de sentido común da vergüenza, sino que da vergüenza también a los que están afuera. 2 razones es el planteamiento, y voy a tratar de demostrarlo. Las 2 son malas. Voy con la primera, la menos mala. 1. Inmadurez e ignorancia que imposibilita poder reconocer ni diferenciar lo que proviene de Dios y lo que proviene de Satanás. La primera razón es la menos mala, que le dije, acabo de decir. ¿Cuál es la razón por la cual este tipo de episodios, movimientos se mueven así? La primera, inmadurez o ignorancia que imposibilita de verdad poder reconocer ni diferenciar lo que verdad viene de Dios y lo que viene del diablo. La segunda, que es peor. ¿Cuál es la segunda? Las masivas falsas conversiones que lo que hacen es aglutinar a una cantidad de gente que está realmente muerta espiritualmente y han traído de su vida el paganismo y se ha filtrado en el cristianismo, pero que en verdad no lo es. Porque por lo general este tipo de lugares donde se ofrecen este tipo de escenas siempre están muy llenos, muy full. Pero si son cristianos, ¿por qué suceden así? La verdad es que hay 2 razones. Está la inmadurez y la ignorancia de las Escrituras, que no pueden reconocer qué es el actuar de Dios. Pero lo segundo es que estos lugares, haciendo pocas salvedades, muy pocas salvedades, lo digo con toda responsabilidad, son masivas falsas conversiones. Es decir, son reuniones de gente que se llama cristiano, pero en verdad no lo es. Y todo lo que se desarrolla allí es simplemente un movimiento de personas que no están vivos espiritualmente y que por lo tanto, por supuesto, no saben reconocer, mucho menos, qué es la palabra de Dios, qué es un mover de Dios y qué no es. Lo que es peor, no pueden diferenciar en lo que es alguien que se llame pastor, predicador, y en verdad no lo es.
es un mentiroso, es un impostor, es un ladrón. El tema de Pablo aquí, como en Romanos, es el de los dones del Espíritu. Dones que Dios dio, según 1 capítulo 12, se los dio a la iglesia para su edificación, perfeccionar a los santos, para el servicio mutuo, para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Los dones del Espíritu Santo fueron dados a Dios con ese propósito. Y eso es lo que lamentablemente se falsifica en el día de hoy. Dones que han sido tergiversados o están siendo tergiversados, malentendidos, falsificados, mal usados para lograr el propósito contrario a lo que Dios les había asignado. Están siendo usados para dividir, trastornar, confundir y debilitar la función de la iglesia en el mundo. Ya hoy básicamente da vergüenza decir que uno es cristiano. Y no lo digo porque a mí no me da vergüenza, pero en realidad, tú eres cristiano y yo... Bueno, depende, ¿qué te refieres tú cuando tú... ¿Qué concepto tienes tú de... porque yo tengo un amigo que es... Y ya por la experiencia, no, yo no soy ese cristiano. Después que le explique, yo no soy ese cristiano. No soy eso. No, porque tengo una tía que... No soy así. Ese no. John MacArthur, pastor conocido, ha dicho y dice que su papá le enseñaba, esto nunca se le olvidó, le decía: hijo, solo lo que es valioso se falsifica. Solo lo que es valioso se falsifica. Se falsifica el dinero, porque es valioso. Se falsifica las piedras preciosas, como el oro, diamante. Solo lo que es valioso se falsifica. Lo que también nos indica que la confusión presente no solo es producto de la inmadurez e ignorancia o falsas conversiones, como yo le estuve diciendo, sino también que es un plan dirigido por el mismo diablo para desviar la atención de la palabra de Dios. Pablo, cuando dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, él comienza y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando leemos nosotros en nuestras Biblias, la versión Reina Valera 1960, no quiero, hermanos, que ignoréis, también en esta versión se omite una palabra que en otras versiones quizás da mejor entendimiento de lo que Pablo estaba diciendo. Otras versiones introducen el versículo 1 de esta manera. Escuche: en cuanto a los dones espirituales, quiero decirles tal cosa. Por esa palabrita, ¿cuál es la diferencia? Lo que quiero decir es que Pablo, en esta porción, está dando una serie de respuestas por preguntas, obviamente, que la iglesia de Corinto le había hecho a él primero. Usted, obviamente ya estamos en Romanos, pero voy a tener que explicar algo un poco acerca de Corinto. Si usted ve, la iglesia de Corinto estaba pasando por una situación lamentablemente muy triste, muy triste. Desde el capítulo 2, Pablo estaba diciéndole que ellos habían metido la sabiduría humana. En el capítulo 5 había estado tratando un caso de inmoralidad sexual que era incesto. En el capítulo 7 y capítulo 6 habla de que los corintios, en la ciudad de Corinto, esa ciudad portuaria que era una colonia romana, se hacía en el templo una consagración con prostitutas. Se dicen que tenía más de 1000 prostitutas, y los hombres iban allá a tener así como la consagración hacia Dios del cristiano en santidad, estos se consagraban en una orgía sexual.
en la iglesia de Corinto los hombres se estaban involucrando en ese tipo de actividad. Pablo está corrigiendo totalmente eso. En el capítulo 10 habla acerca del orden que estaban cambiando y el papel que usaba la mujer o que debía fungir la mujer en la iglesia. En el capítulo 11 les exhortó duramente acerca de la cena del Señor. Tanto fue así que le dijo, en cuanto a la cena, lo que ustedes hacen, que es emborracharse, menospreciarse, porque unos comían y se emborrachaban y otros no. Bueno, eso no es comer la cena del Señor, le dice Pablo. O sea, él está corrigiendo una serie de perversidades que se habían metido en la iglesia de Corinto. Y también nos da una luz de que a Pablo en esta carta está respondiendo una carta que él le había llegado primero. Lo que nos dice es que algunos miembros de la iglesia habían estado muy preocupados por lo que estaba pasando. Entonces, le plantearon esos casos que él está resolviendo en los versículos previos. Y entonces ahora en cuanto a los dones, o sea, la pregunta acerca de los dones, ¿me están conmigo? Él está respondiendo y él está tratando de arreglar un problema. Eso para empezar a entender el contexto. No solamente nos está diciendo que él está tratando de responder, sino que está uniendo el tema de la cena del Señor con el problema de los dones espirituales. Es decir, el desorden y el caos que se había vuelto la iglesia de Corinto, él la está corrigiendo. Eso para empezar. Es muy importante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Perdónenme, pero me voy a poner un poquito técnico. No lo haría si no fuera necesario, de verdad. Cuando la Biblia nos traduce acá, en el versículo 1, dones espirituales, la palabra griega utilizada allí es una sola, no dos. Nosotros tenemos dos dones espirituales. La palabra griega utilizada en este pasaje es neumáticos, o neumáticos debería pronunciar mejor, que es lo que nosotros tenemos, lo que llamamos a los cauchos neumáticos. Neumático o neumáticos en griego es viento, gas o espíritu. Es una palabra también para referirse al Espíritu Santo, el neuma. Bueno, el hecho de que traduzcan dones espirituales no está mal, está muy bien. Porque lo que nos está tratando de decir el apóstol Pablo con esa palabra es que hace una referencia de dónde procede, de dónde viene. Cuando él dice neumáticos, no quiero que ignoren acerca de los neumáticos, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, él está haciendo énfasis cuál es la procedencia. ¿De dónde es la procedencia de estos dones? Del Espíritu. Exacto. Ahora, es importante que para entender de la procedencia de los dones espirituales, eso se resalta en el versículo 11 del mismo capítulo 12 de Corintios. Leamos el versículo 11. Mira lo que dice, capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace ¿quién? Uno y el mismo Espíritu. ¿Cómo lo hace? Repartiendo ¿a quién? A cada uno. ¿Cómo? En particular. ¿De qué manera? Eso, lo que estoy diciendo es que esto resalta lo que estamos hablando de versículo 1, hablando acerca de la procedencia de los dones espirituales. Él dice que los neumáticos vienen por un solo Espíritu Santo, que Él los reparte a cada uno, los reparte en particular y como Él quiere. Entonces está remarcando la soberanía de Dios en repartir los dones. ¿Estamos entendiendo? Yo espero que vayan conmigo. Digo esto porque también él habla de los dones espirituales, ¿verdad? En el capítulo 12 de Romanos, que es nuestro texto base, se recuerde. De manera que cada uno, teniendo diferentes dones, úselos conforme a la medida de la fe.
Pero la palabra que utiliza Pablo allí en griego no es neumático. ¿Sabe cuál palabra es? Charis, o se escribe charis, lo que nosotros CH o che, charis o carismas. Esos son los dos términos que se utilizan en el Nuevo Testamento para referirse acerca de los dones espirituales. La primera neumático y la otra es charis. Charis es lo que nosotros traducimos también como gracia. El carisma de Dios o el caris de Dios. Hermanos, ¿qué es gracia? Un regalo inmerecido. Entonces, si dones es gracia, un regalo inmerecido, es decir, una dádiva, es un regalo dado por gracia de Dios. No se obtiene por ninguna fórmula mágica que puedas invocar. No lo puedes desarrollar. No se te ha dado en base a tu habilidad. No es por ningún esfuerzo que hayas hecho. No sé si vamos entendiendo la razón por la cual neumáticos, ¿qué hace referencia a neumáticos? Su procedencia, su fuente, de dónde viene, cómo es repartido soberanamente, como Él quiere. Es decir, nadie puede decirle, dame mi don. No puede, porque la misma terminología nos ayuda a entender que eso no es así. El segundo término es gracia. ¿Qué es gracia? Es un don no merecido. Entonces, teniendo en cuenta el significado de las dos palabras utilizadas en el Nuevo Testamento para don espiritual, creo que podemos estar en condición de responder a la pregunta: ¿qué es un don espiritual, hermano? ¿Qué es un don espiritual? Un don espiritual, esta es la definición que podemos dar, usted vea si está unido a las dos terminologías que acabamos de explicar, es la dotación que ha dado que el Espíritu Santo ha dado, que reparte de manera particular, como Él quiere, soberanamente, por gracia, no por merecimiento, ni esfuerzo, ni como resultado de la acción humana, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y es muy importante subrayar el propósito del don espiritual. Como dije en la última frase, para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted me podrá decir, pero entonces yo vine a ver una clase de griego y de terminología griega, o vine a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué me molesté en explicar eso, hermano? ¿Por qué el énfasis en la terminología? Porque es precisamente el sentido esencial de las palabras el que se ignora en estos días. Y no solamente eso, sino su propósito. La Biblia dice que el propósito es su sentido corporativo para la edificación de la iglesia. Eso no lo digo yo, eso lo dice Pablo en el versículo 7 de 1 Corintios 12, léalo conmigo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Obviamente, esa palabra manifestación debemos entender lo que se está refiriendo a quién, a los dones espirituales. Ahora, yo quiero decirles algo. La traducción que hace nuevamente nuestra Biblia Reina Valera 1960, lamentablemente no es la más afortunada. Porque, ¿qué entiende uno cuando lee ese versículo 7? Bueno, que el Espíritu Santo me dio esos dones, ¿para qué? Para mi provecho. Así que bueno, individualmente a otros no lo entenderán, pero yo sí tengo mi provecho. Bueno, como otras versiones,
como la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas o la Biblia textual, cito, hacen una traducción más exacta y más favorable de ese versículo. ¿Cómo lo traducen ellos? Lo traducen así: pero a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Así lo traduce NBI. Otra versión, Biblia textual, dice: a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Y ese es el sentido corporativo de los dones espirituales. Y eso se corrobora, no es simplemente la elección caprichosa de mejores traducciones para que me convenga el argumento, porque cuando leemos Romanos capítulo 12, Pablo está diciendo a la iglesia que está a punto de dividirse: usen los dones para que ustedes estén unidos. ¿Sí recuerdan, verdad? ¿Se recuerdan el capítulo 12? De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen diferente función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Por lo cual usen los dones para que beneficien al cuerpo de Cristo. Ese es el propósito, hermano. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hasta ahora 3 aspectos hemos entendido de los dones, ¿verdad? Hasta ahora 3 aspectos. Es una repartición soberana, ¿verdad? Como Él quiere en particular. Eso no lo inventé yo, eso está aquí en las Escrituras. En segundo lugar, en primer lugar era su procedencia. Cuando definimos las palabras, su procedencia, vienen del Espíritu de Dios, no son humanos, no son habilidades innatas, no se producen. En primer lugar, su procedencia. En segundo lugar, vimos su repartición soberana. ¿Cómo es esa repartición? Como Él quiere en particular. Y el tercer elemento que hemos visto hasta ahorita es su propósito. ¿Su propósito es cuál? Para la edificación de la iglesia, del cuerpo, es corporativo. Bueno, teniendo en cuenta eso que hemos extraído de la propia palabra de Dios, vemos que la enseñanza actual sobre los dones espirituales contradice completamente el sentido mismo de lo que es un don espiritual. Aquí no estamos simplemente imponiendo criterios como que, bueno, pasa que esa denominación está muerta, ya que no tiene el espíritu, y aquellos son, vamos a decirle, locos aquellos porque no. Estamos tratando de sacar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pero la enseñanza de hoy, o la evidencia de lo que ahorita dicen que es don espiritual, contradice abiertamente, precisamente, el sentido de las mismas palabras de lo que es un don espiritual. Una práctica común de hoy es ver a unos ministrando a otros el don. Una frase común es: solo recibe. Solo recibe. Yo, el ungido, tengo el poder, la capacidad de agarrar al que tiene fe, recibe el don. Ese acto que acabo de realizar va con lo que dice la Biblia que es un don. Vemos claramente cómo lo contradice. Impostores tomándose atribuciones que corresponden solo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dale el don. O como tócalo, Espíritu Santo. Salió el Espíritu Santo a correr, porque él habló.
Eso no es lo que dice la Biblia. Porque el Espíritu Santo actúa como hable yo. Obedece inmediato. ¿No has dado cuenta que es inmediato el orden? Viola el sentido de las palabras mismas, lo que se actúa ahora. En segundo lugar, es que viola la manera como Él dice que los reparte. Hemos hecho el énfasis que es soberanamente como Él quiere, en particular a cada uno. Hermanos, solo Dios, solo el Espíritu Santo decide por qué y cuál don darle a cada creyente. Solo Él y únicamente Él puede decidir qué don darle a cada creyente. Yo no puedo obtener más dones de lo que Él ha decidido darme soberanamente. Tú no puedes buscar un don que Él no decidió darte soberanamente. Ahora, que a ti te guste el que tienes o no, esa es otra cosa. Que obviamente hay un problema de otro tipo, ¿cierto? Los sermones pasados. Pero en ese particular, de que Él reparte soberanamente como Él quiere, hermano, se nota la insistencia pentecostal de que todos hablen en lengua, que claramente es otra contradicción de lo que es un don espiritual. Alguien me va a decir, no, los pentecostales no motivan a que todos hablen en lengua. Eso es mentira. Eso es mentira, y lo digo con responsabilidad. ¿Cuál es la pregunta clásica de todo cuando usted consigue a un, vamos a admitir, hermanito pentecostal? ¿Ya recibiste el Espíritu Santo? ¿Ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Es la pregunta clásica. La primera pregunta. ¿Recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Una vez más uno se queda así medio... Bueno, la Biblia dice, si uno está como que no entiende bien, pero si ustedes pueden leer la Biblia le dice que todo creyente ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Él es las arras de nuestra salvación, la posesión, las arras de la herencia adquirida. Él es la garantía. Ser sellado con el Espíritu Santo es ser bautizado en el Espíritu Santo. Inclusive, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, entonces, ¿qué dice Romanos 8? No es de Él. Entonces, si alguien es un verdadero creyente, entonces ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero entonces, usted con el temor responde, sí, ¿verdad? Porque fui bautizado, soy creyente, fui bautizado. Sí, y cuando usted le dice sí, ¿cuál es de una vez la clásica? ¿Ya hablaste en lengua? Y lo digo con propiedad, primero porque conozco muchos que vienen y no tengo una actitud de rabia, no pretendo creerme superior a nadie, pero es mi responsabilidad como ministro de Dios enseñar lo que la Biblia dice. Y si lo que dice la Biblia pone de manifiesto la falsedad o la mentira de alguien, un cristiano verdadero está en su responsabilidad de afirmar lo que dice Dios. Entonces yo digo eso porque, para empezar, tengo familia que está entre el mundo pentecostal. O sea, no estoy aquí ofendiendo. Cuando hablo de ellos, lo hago considerando a mi propia familia. Entonces no estoy aquí tratando de burlarme ni de humillar a nadie. Pero lamentablemente hablo con propiedad porque he conversado con ellos. Aquí en Barquisimeto hay el instituto más importante de ellos, que se llama el Instituto o el Seminario de la Asamblea de Dios, ¿verdad? Está en el Core 4. El CEPAC se llama así.
Y si usted busca inscribirse para estudiar teología allí, ¿verdad? Porque usted quiere prepararse, la guía de inscripción, la primera pregunta que tiene es, ¿se bautizó ya vio ya fue bautizado con el Espíritu Santo? ¿Ya habló en lenguas? Por eso, hermanos, es un mal entendimiento de lo que es un don espiritual. ¿Por qué? ¿No quedamos que era un don por gracia, dado particularmente como Él quiere? No solamente eso, la misma Biblia, en el capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 30, dice que no todos los cristianos tenían todos los dones, y mucho menos estos que se tienen como espectaculares. Versículo 30. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Es una pregunta retórica cuya respuesta obvia es no. De manera que ni siquiera en Corinto, en el primer siglo, donde había estas manifestaciones de este don, que yo después voy a demostrar, no hoy, pero en otra predicación, que no es lo que se hace hoy, pero ni siquiera allá donde estaban las manifestaciones del don, Pablo nunca dijo, ni la Biblia nunca dijo, que era para todos. Y es por eso que la insistencia desde el punto de vista de los pentecostales es una contradicción clara a la palabra de Dios. Yo estoy enseñando esto, hermanos, también no solamente con el deseo de aclarar lo que dice la Biblia, sino darte herramientas para cuando tú converses. Pero recuérdate, el primer punto es humildad, amor, consagración. Si te vas a agarrar a pelear con alguien, nunca va a perder Cristo. Con respecto a la insistencia de hablar en lengua y esas cosas que se hacen ahorita, muy popular es la frase, no lo entiendo, pero lo tengo. ¿Has escuchado? En las canciones cristianas son muy populares esas frases también. No lo entiendo o no la entiendo, pero la tengo. Es parte de esa fe que invita a apagar el cerebro y la razón para que florezca el misticismo. Guillermo Maldonado, estando aquí en Barquisimeto, empezó su conferencia, su noche de poder, o lo que él le quiera llamar, diciendo, ahora con eso sí tengo mis intenciones, porque algunos son lamentablemente seguidores, no inocentes pero seguidores, y otros son unos impostores y mentirosos, ladrones, y me refiero a él, por ejemplo. Guillermo Maldonado empieza una conferencia en Barquisimeto diciendo, la teología apagó la revelación. Mire, esa es una frase que me da pena con ese señor, pero no sabe ni lo que está diciendo. Hablando de que, e instigando a la masa de personas que estuvo allá, diciéndoles que no estudiaran teología para que viniera la revelación. Porque tengo una revelación fresca, porque esta ya está añeja, vieja, insuficiente, inservible. No sé para qué la leemos, cuando podemos tener revelación fresca. No la entiendo. ¿No entiendes algo que Dios dejó para edificación, consolación, provecho, servicio? Si no lo entiendes, ¿cómo lo vas a hacer? Que es lamentable. ¿Cómo llevamos a cabo lo que Dios quiere? ¿Cómo llevamos el mandato de Pablo en Romanos 12, capítulo 12, versículos 6 al 8, que dice que usen los dones espirituales? Pero si no los entiendo, ¿cómo lo llevo a cabo? Este tipo de frases y actitudes, hermanos, demuestra claramente la nube difusa, mística, esotérica,
pagana con que la gente ha estado hablando del tema de los dones espirituales. ¿Por qué en Corinto se torcían y Pablo necesita corregir los dones espirituales? Yo sugerí al principio, por ignorancia e inmadurez, o por las masivas falsas conversiones, es decir, centros llamados iglesias llenos de gente que no es cristiana de verdad. Pero Pablo en el versículo 1 y 2 nos dice la razón. Pablo dice la razón, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis, versículo 2, que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ahí está la razón. ¿Qué dice Pablo? ¿Por qué en la iglesia de Corinto se habían tergiversado y malinterpretado los dones y su uso? Pablo dice, los corintios no habían desechado completamente el paganismo del cual venían, más bien lo habían importado y traído a la iglesia. Alguien puede decir, porque seguro no fue agradable, que el apóstol Pablo, hablándoles de un tema y corrección, le saca el pasado. Bueno, gracias. No debió haber sido agradable para los corintios que Pablo, corrigiéndoles, les trajo a la colación: ustedes saben que a ustedes se os llevaba y se os extraviaba como se lleva a los ídolos mudos. La razón por la cual Pablo les da ese recordatorio y se los pone enfrente es porque aún conservaban su pasado místico, pagano, fantasioso y supersticioso. Pablo contrasta el versículo 1. No quiero que ignoren. Ustedes saben. Vean el contraste entre los dos versículos. No quiero que ignoren acerca de los dones espirituales, hermanos. Ustedes saben que eran unos paganos. Ustedes saben de dónde venían. Todo esto, hermanos, ellos seguían conservando su pasado y lo habían metido a la iglesia. Desde el capítulo 2 se los está corrigiendo. Algunos venían de esa prostitución sagrada y querían continuar alabando a Dios así. Y Pablo dice, pero ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo. Voy a unir los miembros de Cristo a una prostituta. Tiene que hacerle preguntas como, ¿no es buena vuestra jactancia acerca de la inmoralidad sexual que trata en el capítulo 5? Saquen a ese perverso de entre vosotros. Todas esas manifestaciones erráticas, Pablo se las trajo otra vez a colación porque no se quedaron donde tenían que estar en el pasado. Estaban muy presentes en la iglesia. Y Pablo los corrige y les habla acerca del uso de los dones espirituales porque ellos habían traído su pasado y su trasfondo supersticioso, místico y pagano. Hermanos, es exactamente igual a lo que hace la iglesia moderna. Muchos se llaman cristianos, pero siguen con ese pasado igual. Y simplemente cambiaron al adivino y al horóscopo por el profeta. ¿Qué hacía uno en el mundo cuando quería saber algo de cómo me va a ir esta semana? El horóscopo. ¿Qué fecha naciste? Eres Géminis. Te va a ir bien en el amor. Te va a ir bien en la plata. No confíes. En un lugar donde yo trabajaba en CanTV y teníamos que entrar unas horas antes, todo el mundo, a mí me parecía impresionante, se iba al televisor del comedor, porque a las 7:30, me acuerdo, entrábamos a las 8, exacto, empezaba Adriana Asi. Y usted ve trabajadores que se están saludando, eso es bulla. Empezaba Adriana Asi, shh.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué me va a pasar mañana? ¿Qué me va a pasar mañana? Da risa. Pero usted ve a la gente ahorita en la iglesia. El profeta, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Declaro, ¿qué me va a pasar mañana? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuándo se me va a quitar esto? Exactamente lo mismo. Cambiaron al adivino y al horóscopo por el profeta. Cambiaron a José Gregorio Hernández y al indio amazónico por el sanador. ¿Qué hacíamos antes? Prenderle la velita al doctor, que ese no le va a dejar mal. Mire, doctorcito, tal, déle la ofrenda al doctorcito, presígnese con el doctorcito, ese no me deja mal, ese. ¿Sí o no, hermano? Y ahorita es, yo soy cristiano, sáneme por favor, tóqueme para que me sane, tóqueme para que me sane. El mismo misticismo y paganismo. Exactamente el mismo. Cambiaron el agua florida de Murray y los riegos por el aceite de la unción. ¿Sabe cuál es el agua florida de Murray? El agua florida de Murray es uno de los, según estuve investigando, hay algunos que saben que es uno de los, y gloria a Dios que saliste de ese mundo, ¿verdad? Es uno, creo, de los más caros de la cuestión esotérica, porque ella limpia los ambientes, las fuerzas negativas. Los cambiaron por el aceite de la unción. Recibe el aceite, te va a sanar. Todo eso, hermanos, que se ve ahorita, es una vil importación del trasfondo místico, pagano, supersticioso e idolátrico que tenemos como latinoamericanos. La macuba, la santería, poderes místicos. En algunos lugares donde se dice que hay la manifestación del Espíritu, es exactamente igual a un culto en sorte. Exactamente igual. En la iglesia que Cristo compró con su sangre. Una cosa que ya era de vergüenza. Las personas hoy se llaman cristianos, pero son tan supersticiosos como el babalao más consagrado que usted ve en la calle. Eso es falso. En el versículo 2 Pablo dice: sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Vea la forma pasiva de los verbos extraviaba y llevándoos. Se referían estos términos a una persona que iba llevada por una guardia armada incapaz de oponerse. O sea, alguien tomaban preso, como que lo esposen y lo llevan. Incapaz, no tiene fuerza de oponerse, así se llevaba. Pablo les dice, recuerden su pasado, a ustedes los llevaban y no se defendían. Y nosotros vemos ahorita a la gente diciendo, es que yo no puedo evitar esto. No puede evitar eso. Como les dije al principio, dos razones. Inmadurez, Pablo en el capítulo 3 de Corintios. Miren cómo les dice, 1 Corintios capítulo 3. No pierda el capítulo 12. 1 Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía.
¿Qué eran ellos? Carnales y niños. La razón por la cual mucha gente hoy en día se os lleva y se os extravía sin ningún tipo de resistencia. ¿Por qué? Son niños inmaduros, en el sentido, bueno, ignorantes, lamentablemente. Y en segundo lugar, las masivas falsas conversiones que estos impostores de la superstición saben y sacan provecho. ¿Ustedes no creen que ellos saben el pasado supersticioso de la gente? En estos días vi a Otoniel Fon: llévate la foto del arca y con mi esposa y conmigo. ¿Qué voy a hacer yo con tu foto? O la foto del arca, de una réplica del arca de Jehová. ¿Para qué quiero yo una foto del arca del templo? Cuando un creyente que simplemente lea la Biblia sabe que tiene a Cristo. ¿Qué voy a hacer yo con una foto de una cosa que se extravió y que no tiene ningún tipo de utilidad ni valor para Dios? ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Quién reveló la plenitud de la deidad? Cristo. ¿Y cuál es la doctrina que hemos hablado los miércoles, de que estamos hablando, del cual el cristiano es poseedor? Unión con Cristo. ¿Qué voy a hacer yo con una foto de un arca? Sitios y lugares haciéndose ricos por llevar a gente para bautizarlos en el río Jordán. Un río que ni siquiera los judíos hoy se meten por lo alto, el grado de contaminación que tiene. ¿Para qué voy yo a mojarme en el río Jordán? ¿Qué beneficio espiritual tiene? Si Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto decía del Espíritu Santo que ellos habían de recibir. ¿Para qué quiero yo una agua cochina? Perdonen, a lo mejor me he extendido más y ya estoy terminando. Pero en el versículo 3, con esto terminamos, el apóstol Pablo dice dos razones, una negativa y positiva, de cuál es el estándar por el cual debe medirse una manifestación del Espíritu Santo, si es verdad o no. Versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema. Nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. La confusión, como ya he dicho, y la tergiversación en Corintios estaba tan mal, que habían llegado al punto de que alguien supuestamente lleno del Espíritu Santo, ejerciendo un don, llamaba anatema a Jesús. Usted sabe qué es anatema. Imagínense la locura como estaba. Con razón alguien le escribió a Pablo: Pablo, aquí están inclusive diciendo que Jesús es Él. Pero Pablo dice dos cosas. Número uno, nadie por el Espíritu Santo va a llamar anatema al Señor Jesús. ¿Con qué parámetro está poniendo Pablo aquí? Uno, el error doctrinal. Si hay errores fundamentales en el uso de la Biblia, hermano, no esperes que haya un don de Dios. Si alguien obviamente demuestra su incapacidad, su ignorancia, su desatino para hablar de la palabra de Dios, no espere que el Espíritu Santo lo esté usando. Eso no es posible. Dios prometió usar su palabra escrita. Él no prometió otra cosa. Por lo tanto, y lo que es típico cuando uno habla con personas que dicen tener este tipo de manifestaciones, no conocen la Biblia bien. Conocer la Biblia, hermano, no es saberse un montón de versículos fuera de contexto. Es entender el propósito, el argumento, la línea, la verdad de Dios bien explicada. Y si alguien está en error doctrinal, no espere que Dios lo use, porque no es así. Pablo dice: nadie que por el Espíritu Santo va a cometer un error doctrinal. Nadie que no sepa usar la Biblia, que tenga errores doctrinales fundamentales, va a tener el Espíritu Santo. No lo tiene. Y en segundo lugar, que es la parte positiva, la doctrina correcta, que es el mismo argumento pero al revés.
la doctrina correcta. A veces uno le pregunta, o es una pregunta, ¿y tú en qué iglesia te congregas? En una iglesia de sana doctrina. ¿Cómo sabes que es una iglesia de sana doctrina? No, porque creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el parámetro para una iglesia de sana doctrina. No lo es. No lo es. En Roma creen en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Vamos ahí a Roma? No es. Este tema obviamente lo voy a seguir hablando en los próximos domingos, esperando con la ayuda del Señor y en la exposición de su palabra, como intenté hacerlo esta mañana, que podamos ser aclarados. Para eso se necesitan dos cosas. Obviamente que yo predique lo que dice la Biblia, y en segundo lugar que usted esté presente en los cultos. Que usted disponga su corazón para aprender. Si yo le he dicho algo que en verdad no está fundamentado en este precioso libro, usted tiene toda la libertad de rechazarlo, de cuestionarlo. No tenga cuidado, no me ofenda. Pero ni usted ni yo, si somos cristianos, tenemos derecho a rechazar lo que dice su palabra. Con el favor del Señor, si Él nos da vida, seguiremos con este tema. Amén. Señor, gracias te damos, porque tú has sido bueno en instruirnos en tu palabra, Señor, de manera clara. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá y escucharla, ser enseñados. Por favor, ayúdanos a reconocer lo que tú dices. Por supuesto, Señor, si hay algún argumento, altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, que lo llevemos cautivos a la obediencia a Cristo. Señor, si en nuestro corazón quedan aspectos supersticiosos, paganos, idolátricos de nuestro pasado, Señor, derríbalos con el conocimiento de tu palabra, Señor. Y ayúdanos no solamente a acumular conocimiento, sino que este conocimiento nos guíe, porque tú has prometido que tu Espíritu Santo usará tu palabra, Señor. Ayúdanos también, Padre, por favor, que si de alguna manera alguno de nosotros no ha estado involucrado en esto, no tenga la peor respuesta y reacción que alguien pueda tener, y es orgullo y prepotencia para aplastar, ofender a otros. Señor, si de alguna manera comprendemos tu palabra, es porque a ti te ha placido revelárnosla, abrir nuestro entendimiento. Lo que sabemos, si podemos decir que sabemos, ha sido por gracia. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tener la actitud del apóstol Pablo, y cuando nos corresponda, Señor, a hablar acerca de estos asuntos, también tener un espíritu humilde, amoroso, tierno, pero a la vez, Señor, también firmes en ti. Y si de alguna manera podemos ayudar a otros que pertenecen a tu pueblo, Señor, a salir de esta confusión y de esta tergiversación, Señor, de lo que hoy en día es los dones del Espíritu Santo, úsanos para tu gloria y para tu honra. Pero también a la vez, Señor, esto no es para pensar en otros que están supuestamente errados, sino para que nosotros mismos, Señor, consideremos lo que tú dices y de verdad entender nuestros roles y el servicio que debemos a su santo nombre y al mutuo servicio que nos debemos como creyentes. Señor, ayúdanos, por favor. Te lo rogamos y te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo, nuestro amantísimo Salvador. Amén y amén.